Bienvenidos, bienvenidas al podcast 32 de Entre Dev y Ops, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones informáticas, operaciones de sistemas y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Edu. Hola Edu. Buenas. Y Javi. ¿Qué tal Javi? Hola, buenas. Muy buenas. Javi tiene latencia, pero no os preocupéis. Es el mute que me odia. Sí, yo creo que sí. Será eso. Bueno, y quien nos habla David. Para no perder las buenas costumbres, vamos a empezar dando las gracias a aquellos y aquellas que nos han dejado alguna reseña. Han valorado con 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. La verdad es que, bueno, lo decimos en cada programa, pero es la pura verdad. Es lo que nos da, por así decir, energía y ganas de seguir haciendo más programas. Ver que por lo menos estáis ahí bueno, y que no estamos hablando solo para nosotros, ¿no? Porque en ocasiones parece que estemos aquí solos eh, comentando entre nosotros y bueno, es bueno saber que por lo menos estáis ahí escuchando y si encima os podemos aportar y os gusta, mejor que mejor. Y bueno, como siempre, vamos a leer las reseñas que nos habéis dejado algunos de vosotros. Si os parece, Javi, lees tú las dos primeras. Vale, que son las que pertenecen a iVoox. Que la primera es de Vico8. Muy interesante, buen trabajo, continuad así. No existe ningún podcast como el nuestro. Afortunadamente, ¿no? Porque si no. Pero bueno. Y el segundo es Too Many Secrets. Este nombre me encanta. Me recuerda a Sneakers, la película aquella de los fisgones. Eh, hace Oh, mucho. perdona, pero esto ha sonado muy viejuno, ¿eh? Sí, es que he visto el VHS, o sea, imagínate si hace años. Pues beta forever, tío. Yo ¿Cómo que también era beta, yo VHS, también tío? era Beta, beta. beta, tío, beta. Somos unos losers, pero bueno. Venga, dale. Es igual. Hace unos años tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el sincrotrón Alba. Digamos que, en cierta manera, es lo mismo, pero en varias escalas de magnitud. Está hablando sobre el último podcast que hicimos sobre el CERN. Y continúo con su comentario. Pero son los mismos problemas que tienen en el CERN. Pero vamos, eso fue hace ya unos años, justo poco antes de que lo inaugurasen. Ha estado súper interesante y entretenido. No os conocía, pero ya me tenéis aquí como asiduo. Y el siguiente lo puedes comentar, tú, Edu. El siguiente es un comentario que nos han dejado en iTunes por de J Token, no sé, de J Token, no sé cómo estos nombres raros, a veces nos ponemos esos nicks. Creo que me pueden contar entre sus primeros oyentes y aunque pienso que el podcast ha tenido sus altibajos, ha alcanzado un cierto nivel de madurez. También hay que apreciar el enorme trabajo que supone continuar un proyecto como este durante un periodo tan prolongado y con un nivel de media bastante interesante a mejorar, en mi humilde opinión, el ritmo, lograr una agenda más sólida en el que se intercalen episodios de revisión de la actualidad DevOps con las siempre interesantes entrevistas que proponéis. En definitiva, enhorabuena y seguid adelante con este estupendo trabajo. La verdad que es, como dice David, estos comentarios, la verdad que sin la audiencia no somos nada. Entonces, eso, yo para escucharme a mí mismo ya tengo a mi gemelo malvado. Entonces, la verdad que esto siempre anima y te da ganas de continuar y ir un poquito a mejorar y hacer mejores capítulos siempre que podemos y lo de la agenda es complicado. Somos gente ocupada en cosas dispares, pero se intenta buscar el tiempo y siempre que podemos pues grabamos e intentamos darlo todo. Siempre se intenta. Sí, bueno, de hecho, el episodio este que estamos grabando hoy, me parece que lo hemos tenido que retrasar mínimo 15 días por problemas de agenda y motivos varios, ¿no? Sí, sí. Gripes y demás que hemos tenido, que no podíamos grabar porque no teníamos voz. Y como somos unos viejunos, pues tiene eso, ¿sabes? Uno Sí, tiene sí. una edad ya. Pero bueno, también me gustaría comentar, dice que llevamos un periodo tan prolongado. Es que si nos paramos a pensar, llevamos más de 3 años grabando, ¿eh? Que se dice Sí, rápido. empezamos con la web, que al final la web ha quedado como un poquito más, el blog más relegado y nos hemos centrado en el podcast, que la verdad que es lo que más nos gusta, ¿no? Al final. Por lo que dice la gente, parece que sí. Ujú. Y también es lo que nos permite al menos estar varias personas a la vez interactuando. Esto también a mí me gusta mucho más.
Sí, a ver, la web tiene su qué, pero la verdad que el podcast es otra historia. A mí la verdad que me resulta bastante enriquecedor el tema de grabarlo y todo esto, sí, sí. Nos cuesta, a veces nos cuesta, nos supone nuestro sacrificio, pero bueno, como vemos los comentarios, ahí estamos. A mí me está llamando, yo ahora escucho el silbito de la Switch y me está llamando el Link para que salga Vale, retro, vale, retro. Pero me resisto. Bueno, pues como ya sabéis, nos podéis hacer llegar vuestra opinión con comentarios en iBooks o en iTunes, a través del post de cada episodio que editamos del podcast en nuestra web, o incluso, bueno, a través de Twitter. Entonces, bueno, siempre intentamos dar respuestas a todos dentro del siguiente capítulo que publicamos. Pero bueno, si alguien se nos ha escapado del comentario, lo sentimos mucho. Pero bueno, aquí estamos. Y bueno, también comentaros que si queréis que hablemos de algún tema en concreto, pues os lo agradeceríamos que nos lo dijerais, porque también a veces estamos un poco faltos de idea. Pero si es eso, si creéis que podríamos comentar algún tema o hablar con alguien que podría ser interesante, también no dudéis en decirlo y intentaremos hacer un hueco y buscar y trabajar el tema. Y bueno, ahora por faena. Hoy vamos a tratar un tema que alguno de vosotros nos había hecho llegar también algún comentario, pero la verdad es que lo he intentado localizar y no lo he visto. Y bueno, básicamente vamos a hablar de infraestructura como código, ¿vale? También conocido como IaaC, ¿vale? Infrastructura as a Code. Entonces, bueno, vamos a ello. ¿Quién se atreve a dar una definición? Venga, yo porque la Wikipedia siempre está ahí. Entonces, a ver, al final, la infraestructura como código es el proceso de generar, mantener o definir lo que es la infraestructura, lo que sería el hardware, de alguna manera, quizá también podemos hablar de máquinas virtuales, a través de ficheros de configuración y ficheros de código o alguna herramienta que permita generar este tipo de ficheros, ¿no? Al final, el resumen sería este, ¿no? O sea, trabajar en vez de cogiendo físicamente un servidor, yendo a un data center, ir a un armario, enracar ese servidor, enchufar, pam, pues sería el proceso lo que sería más lo que harías ahora si fueras un administrador de sistemas, un ingeniero de sistemas, trabajaras en un cloud. Sería básicamente perdona, Edu, sería como automatizar lo que sería el aprovisionamiento de todo el Claro, servidor. claro. Ahora que mucha gente ya está dejando, depende en qué casuísticas, el modelo de tener un propio data center o subarrendar un data center a un proveedor, lo que haces es tener un cloud público o privado y al final tú no necesitas físicamente hacer nada. Simplemente tú tienes, o a través si lo quieres, si hablamos de Amazon, podéis hacerlo a golpe de ratón, ¿no? Puedes coger el golpe de ratón y crear recursos, crear instancias, crear volúmenes de datos, pero también tienes opciones que Amazon te las da, luego lo contaremos en esto, de utilizar un lenguaje más o menos elegante, bonito, funcional, que te permite definir esos recursos de una forma programática, por así decirlo, programáticamente, sería el resumen quizá. Sí, yo creo que la idea es cuando un programador le encargan una tarea de construir infraestructura. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo sabe? Realizando un programa, algo que es repetible, que puede testear y que la gracia es esa, cualquier modificación del programa realiza una modificación en lo que sería lo que antiguamente era hardware. Que ahora claro. La gracia es que ya no puede ser hardware Uh-huh. y necesitas este paso a programación. Sí, a ver, la ventaja de todo esto al final es que, bueno, yo creo que esto ha venido un poco en paralelo de la mano o ha sido uno de los auges del movimiento DevOps, ¿no? Que la gente que se dedicaba o nos dedicábamos a la infraestructura, a operaciones, pues siempre hemos tenido que hacer ese trabajo físico de gestionar proveedores, de recibir material, ir a data center y montar, cuando ahora tú tienes este tipo de proveedores, Amazon, Azure, Google Cloud Engine o otros tipos como Heroku, OpenShift, que no sé si sigue existiendo, que son un poco más de alto nivel, pero al final tú, mediante el lenguaje o las herramientas que te dé ese proveedor, puedes decidir, o DigitalOcean también se ve un ejemplo, por ejemplo, bastante chulo de proveedor que hace esto,
de generar esos recursos que necesitas para montar tu aplicación o tu servicio, definir los balancers, decidir máquinas virtuales, instancias, si estamos en Amazon, según su nomenclatura. Y la verdad que eso te da una facilidad a la hora de montar de cero o no, o gestionar toda esa infraestructura, porque la verdad que es realmente incómodo. O sea, uno de los problemas o los handicaps más grandes de llevar un servicio que tiene que escalar es el hecho del provisionamiento. Entonces, claro, con esto te simplifica mucho el trabajo. Evidentemente, aquí pagas un sobrecoste porque estás derivando en tercero esta gestión. Pero, claro, todo el trabajo que te quita poder gestionar esto como una interfaz que si es programática es cojonudo, porque siendo programático puedes tener un control de versiones y puedes versionar tu infraestructura. O sea, tú puedes decidir que ahora tienes este tipo de arquitectura, lo tienes definido en esta serie de ficheros, en tu control de versiones, en tu Git o en el sistema que utilices, y puedes hacer un pequeño cambio o un cambio más grande o pequeños cambios progresivos que tendrías reflejados en tu control de versiones y que siempre podías mirar qué cambiaste, qué hiciste nuevo o qué pasó cuando, oye, en esta fecha hicimos un cambio y qué pasó. Pues tú tienes un control de versiones que te permite averiguar qué pasó ahí, si es un cambio de infraestructura. Algo que pasaría igual que si fuera código. Con aplicaciones, sí. A ver si soy capaz, ¿vale? De resumir todo lo que habéis dicho, ¿vale? Más que nada para aquellos que no conozcan el concepto se queden con una definición clara. Al final la infraestructura como código, ¿vale? Es gestionar todo el aprovisionamiento de infraestructura, ¿vale? Todo lo que sea servidores, recursos de red, balanceadores, etcétera, etcétera, a través de plantillas o códigos o programas que permiten, como tú bien dices, pues bueno, ubicar todas estas plantillas y demás en un repositorio con todas las ventajas de control de versiones, igual que si estuviéramos realizando un programa, ¿vale? Igual que los desarrolladores pues tienen su programa, lo guardan en su repositorio de código, tú tendrías tu programa adaptado al proveedor X, llámale Amazon, llámale la tecnología X, ¿vale? Porque también si, por ejemplo, tenemos una infraestructura on-premise, pero con un sistema, hablo por hablar, de virtualización de VMware, pues esto también lo podríamos hacer. Claro, siempre que el proveedor, por ejemplo, OpenStack es compatible o al menos sea compatible con el lenguaje de Amazon para generar infraestructura. Entonces, bueno, al final es eso. Esto, evidentemente, como bien estamos hablando, tiene sentido en infraestructuras virtualizadas. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, pues, como virtualizamos toda la infraestructura, es una manera de automatizar toda la creación de infraestructura virtual. Uh-huh. ¿Sí? Sí, correcto. A ver, luego tendríamos, no sé si podríamos meter en esa categoría aquí el hecho de utilizar herramientas tipo Ansible o Puppet o Chef, Pero cuidado, porque eso ya no es claro, eso como código, eso ya no es aprovisionamiento, eso es configuración. Claro, eso es gestión de configuración. Entonces yo creo que esto no entraría. Eso puede ayudar en ciertos pasos o en ciertos estadios de definir tu infraestructura como código, pero no podíamos meterlo. Yo creo que no entraría en el concepto como tal de infraestructura como código cuando tú estás modificando hardware, haciéndole cambios en el sistema operativo o en la aplicación. Yo creo que eso no entraría porque tú cambias lo que hay dentro, no la infraestructura en sí, no el hierro que tienes debajo, ¿no? Entonces, sí, pero son conceptos que a veces se mezclan, ¿eh? O sea, se complementan, pero no es lo mismo, correcto. Sí, pero tú puedes tener tus módulos de Ansible que te manejan un proveedor. Vale, pero... Claro, eso que decía. Desde un Ansible tú puedes realizar peticiones para crear tu máquina virtual y después realizar la configuración. Claro. Pero entonces estás cruzando dos cosas. ¿Vale? Estás haciendo el provisioning y la configuración. Correcto. Correcto. Pero hasta qué punto hay muchas veces que han de mezclar tanto que realmente es interesante tenerlo junto. No, sí. Pero bueno, también hay que tener muy claro que no todas las herramientas de configuración permiten el provisioning. Tú has dicho Ansible, pero Correcto. Porque lo conozco. Yo sé que Ansible, sí, como dice Javi, permite, haciendo un poco spoilers, si nos centráramos en Amazon, que yo la verdad que es lo que tengo experiencia práctica y conozco, Amazon Web Services, a través de su API, igual que hay ciertos módulos de ciertos lenguajes que permiten hacerlo, Ansible tiene soporte y tú puedes definir recursos de Amazon desde Ansible. No es la mejor manera, bajo mi punto de vista, hay formas mejores o herramientas mejores, pero puedes con Ansible. Con Ansible tú puedes crear instancias,
etc, etc. Vale. ¿Y qué tiene que ver todo esto con DevOps? Pues es lo que te comentaba antes. Yo creo que uno de los puntos fuertes del DevOps, aparte de estrechar el enlace, o sea, el puente que había siempre entre operaciones y desarrollo, es que también los desarrolladores, la gente de infraestructura de operaciones trabajará de una forma más parecida como trabajan los desarrolladores. Entonces, metiendo más la programación en su día a día, ¿no? Utilizando más herramientas, lenguajes de programación, tooling propio. Entonces, una ventaja de esto, de infraestructura como código, es que precisamente tú puedes definir tu infraestructura trabajando como un programador, como un developer, usando muchas herramientas o muchas formas de trabajar que usaría un developer en su día a día. Con lo que se crean más sinergias, incluso puede haber programadores que puedan ayudar en este tipo de tareas. Pues la curva de entrada o el punto de entrada para un desarrollador que quiere interesarse en hacer algo de infraestructura es mucho más fácil así que no ponerlo en racar servidores, ¿sabes? Porque tampoco es un trabajo ahora. También, la verdad, la parte, hace años cuando ayer no lo hago, porque prácticamente mi trabajo ahora todo está en cloud, ¿no? Pero el trabajo más pesado para mí era gestionar proveedores, cambios de disco, cambio de reciclado de máquinas, por tiempos, por expiraciones de las garantías o lo que fuera. A mí eso me parecía el trabajo más pesado y más horrendo de un administrador de sistemas. Era un coñazo, hablando en plata. Esto ahora ya te lo ahorras. En un proveedor cloud, esto no tienes que hacer nada. Como mucho te avisarán que esta máquina va a morir, como hace Amazon, esta máquina te la voy a aquí en tiempo va a morir porque el hardware bla, bla, el hardware está chungo y te la voy a reiniciar o lo que sea. Hostia, perfecto, pues nada, si yo estoy preparado para soportar un reinicio de esa máquina o cambiarla o apagar, encender, pues lo gestiono y punto, y me olvido, ¿sabes? Es simplemente o dos clics o ejecutar un comando que tenga en mi toolchain, ¿sabes? ¿Y tú, Javi? ¿Qué ventajas crees que te aporta aparte de las que ha dicho Edu? Para mí la ventaja más clara es la repetibilidad. El poder coger y decir, lo tengo montado en un proveedor, pongamos el ejemplo de siempre, Amazon, y ahora cojo y me lo monto en otro proveedor, Azure, y encima, o la otra cosa que también puedo hacer es coger, montar en un proveedor y montar un stack más pequeñito, bueno, un stack, algo así como un conjunto de herramientas más pequeñitas que podrían ser para que la gente pueda desarrollar. A mí la gracia que le veo es poder replicar los datos, bueno, la infraestructura, que a nivel de cuando éramos jóvenes, esto significaba coger, instalar un servidor y para poder instalar el siguiente tenías que coger y ir físicamente copiarle el disco o hacer alguna cosa extraña. En cambio aquí es prácticamente inmediato poder replicar. Ujú. Vale. Y bueno, acabamos de tener la visita de un artista invitado, que no contábamos con él, pero ha aparecido así después de invocarlo. Hola, Nach. Hola, buenas. Muy buenas. Ha aparecido de la nada. Estamos hablando de las ventajas e inconvenientes, bueno, en este caso de momento ventajas, que ofrece la infraestructura como código. ¿Te animas a hacer algún comentario? Bueno, no sé si lo habréis dicho, yo creo que hay tres ventajas muy claras para mí. Una es, no sé si las diría en orden tampoco, pero una es la testabilidad, es decir, tener procesos que puedes testear. Otro es me sale en inglés, la mejora mediante la iteración. O sea, tener un proceso que va cambiando, que, como decía Javi ahora, pues puede ser que cambies de proveedor o a lo mejor pues cambias un componente del software en la arquitectura o algo así y tienes que desplegarlo de otra manera, pues solo tienes que tocar una parte de todo el código que tienes para la infraestructura. Eso es interesante. Y luego, quizás puntualizar una cosa, pero también en otros términos más generales, por ejemplo, el hecho de utilizar código para gestionar la infraestructura permite también utilizar herramientas para el desarrollo del código. Y como un ejemplo muy claro se me ocurre los sistemas de control de versiones. O sea, antes lo que solía ocurrir era que lo que se tenía versionado eran las configuraciones. Y en cambio ahora pues ya tienes directamente el código, no sé. Lo que he dicho antes, lo de la testabilidad también.
Poder tener un código testeado que sabes que funciona y que cuando lo cambias puedes hacer pruebas de regresión y saber si te ha roto algo, a mí me parece bastante interesante. Sí, sí, la verdad que es un buen punto. El tema de la testabilidad sí que... Yo la verdad es que desde mi punto de vista y más de viniendo o con mucha experiencia en entornos on-premise muy grandes, uno de los problemas que teníamos en entornos que gestionaban muchas personas, muchos grupos diferentes y demás, era saber los cambios que habíamos hecho. Es decir, cuando te venían y te decían, oye, ¿qué habéis tocado los últimos 15 días en tu parque de 200 servidores? Sí, la gestión del cambio en el fondo, ¿no? Gestión del cambio que es un... Es que te volvías loco, decías, ostras, pues no lo sé. En cambio aquí, pues yo cuando he trabajado esta última época con IAC, la verdad es que es eso, te ibas, mirabas como decía Nach, ¿no? En el repositorio y veías todos los cambios que se habían hecho, ¿no? Lo veías como código, ¿vale? Pero veías que habían cambiado la línea tal y habían añadido un nuevo disco, ¿vale? A tal servidor. Y lo tenías ahí todo registrado de manera automática. La verdad es que esto para mí fue una de las grandes ventajas. Y luego la otra ventaja es que partiendo de montajes, como decía Javi, me parece, partiendo de otros montajes que han hecho compañeros o otras personas, puedes coger y replicar y decir, ostras, yo quiero esto mismo que ha montado pero cambiando esta parte de aquí, ¿no? Y entonces hacías 4 cambios y desplegabas tu infraestructura emulando infraestructura de compañeros, ¿no? Con toda la red y demás. La verdad es que me parece muy bien. Y bueno, no todo será bonito. Desventajas. Venga, Edu, ¿qué desventajas ves tú? A ver, ¿qué desventajas? Pues al final es como todo un desarrollo. La calidad del código y la legacy que puedes generar. Evidentemente, como decía Ignasi, lo ideal de todo esto es que tú no empiezas con tu código de infraestructura ideal, perfecto, bonito y brillante, ¿no? Tú empiezas con lo que tú crees que te conviene, también por conocimiento de la herramienta que puedas tener o desconocimiento, pues lo haces de la mejor forma posible y al final puede ser que eso evolucione bien o evolucione mal y se te puede convertir en un tinglado, ¿sabes? Puedes llegar a tener un código de infraestructura que es que no lo quiero tocar, ¿sabes? Que puede pasar como una aplicación grande. Entonces, eso es uno de los problemas. Al final, estás teniendo de igual o de forma parecida los problemas que tiene un developer o tiene el desarrollo de aplicaciones. Aparte de generar tu infraestructura como tal, tienes que diseñar una arquitectura conforme al proveedor o proveedores que tengas, con lo que te proporcione este proveedor o lo que tú puedes hacer con ese proveedor y además tienes que generarlo con las herramientas que existan para hacerlo contra ese proveedor y de la mejor forma que tú creas. Pero claro, eso al final se puede convertir en una pelota gigante que tocar a lo mejor, oye, cambiar cómo se despliega esta aplicación y se levanta este load balancer, hostia, es que si toco esto voy a romper lo otro, tal. Y aquí es donde lo que decía Ignasi, ¿no? Tienes que tener buenos procesos, tienes que hacerlo como un desarrollador, haciéndolo bien, haciéndolo con procesos, con buenos procesos, si puedes meter continuous integration o continuous delivery en el caso que aplique, si puedes meter test unitarios de infraestructura, los que puedas tener, para que ese código se pueda probar y puedas tocar con una garantía de que no estás rompiendo nada. Porque eso es un problema. Al final tú te confías y recordar lo que pasó en Amazon hace un tiempo con el tema de S3, que era todo automático, era un script, pero me equivoqué de parámetro y tiré S3. ¿Sabes? Aquí te puede pasar. Te puedes cargar un clúster de máquinas con 2 clics o con un command line, ¿sabes? Que eso también es peligroso. Entonces, requieres nuevos skills y nuevos controles y nuevas formas de trabajar que bueno, que hay que adaptarse, ¿no? Y eso también genera nuevos problemas. Correcto. Javi, ¿qué opinas? No, estaba pensando en aquellas bonitas palabras que eran el PAS y el código espagueti, que era el programación a saco y código espagueti, que, o sea, si al final vas a tener los mismos antipatrones de programación, pero en infraestructura, pues no has ganado nada. Y ya hay ciertos patrones que ya son conocidos, que son precisamente eso, intentar evitar los puntos únicos donde toda la infraestructura depende de un punto, es decir, que si tocas un punto, toda la infraestructura se tiene que rehacer.
que no puedes modificar según qué sitios. O sea, todo esto lo tienes que eliminar. No te puedes permitir que para cambiar, no sé, una IP tengas que destruir todo y volver y salir en otro proveedor. Es un ejemplo exagerado, pero bueno, seguro que hay gente que está viendo cosas que son similares. Ujú. Vale. Nach, inconvenientes. Inconvenientes, bueno, quizás es por cómo soy yo, pero también una cosa que suele pasar es que al utilizar infraestructura como código, pues por un lado, por no tener mucha experiencia en programar, y por otro lado, porque tampoco es una programación como cualquier otra. Es decir, no sé, un programador web no hace lo mismo que un programador de aplicaciones móviles. Hay puntos distintos y en la nuestra, en la programación de la infraestructura, también hay cosas distintas. Entonces, esto supone que el inconveniente más grande que le veo, o bueno, uno de los más grandes que le veo yo, es lo fácil que te puedes enredar y perder el tiempo. Depende de cómo hagas ciertas cosas, puedes acabar dando muchas vueltas muy grandes. E incluso aunque no sea código espagueti lo que estés haciendo, o programación a saco, como decía Javier, una cosa que te puedes encontrar es que has dado 1000 vueltas a un código, o 1000, o 10, o las que sea, cuando hay otro camino mucho más sencillo delante y no lo habías visto. Básicamente también porque es lo que digo, aunque los servicios que utilizamos usando estas cosas se suelen utilizar son APIs y son interfaces programables y cosas así, no siempre son las adecuadas. Y un ejemplo que puedo dar muy claro es la API de Amazon. La API de Amazon es terrible. ¿Has probado la Azure? No. Yo hablo de la que conozco y es terrible. No sé si las otras serán mejores o peores, pero la de Amazon tiene sinceramente problemas muy serios. No sé si las otras son iguales o mejores o peores, no lo sé. Me he encontrado con otras APIs que son peores, pero no es el mismo problema. Vale, si os parece pasamos al siguiente punto, que básicamente son patrones y buenas prácticas. Edu. A ver, creo que ya con lo que hemos hablado de ventajas e inconvenientes han salido muchos patrones y antipatrones. Yo voy a comentar Enuméralos o haz una pequeña resumen. Por ejemplo, el patrones, pues el patrón principal es si gestionas la infraestructura como código, gestionas la infraestructura como código. Entonces hay que evitar, tengo un fallo aquí, pero si es que tardo 5 minutos en entrar por SSH y cambiarlo, ya. Pero te vas a acordar de cambiarlo en el código. Esto que vas a cambiar, sabes si va a funcionar porque lo estás haciendo de una forma manual y luego automatizada. ¿Y qué va a ocurrir aquí, sabes? Encima esto no va a quedar registrado en ningún sitio. Entonces, eso es uno de los antipatrones, yo creo que hay que tener en cuenta. O sea, no recuerdo qué empresa tenía un sistema muy chulo que cuando tú hacías eso, que te gestionaban la infraestructura así, no recuerdo el nombre, la verdad, de la empresa, no sé si alguno se acuerda ahora, pero cuando entraba una máquina por SSH, automáticamente marcaba esa máquina como sucia y debería ser destruida. O sea, entonces eso me parece cojonudo. O sea, yo entiendo que el acceso SSH... No, claro. O sea, evidentemente el acceso SSH tienes que tener... No recuerdo la empresa, la verdad. El acceso SSH es importante. Eso yo no en nuestro trabajo no lo tenemos deshabilitado. Es interesante tenerlo. Porque tú cuando tienes un problema puedes tener un monitoring cojonudo y tal, pero a lo mejor es un caso nuevo que tú no conocías o que no tienes en cuenta y no tienes una métrica sobre eso y a lo mejor tienes que rascar en las máquinas. Entonces, hasta que tienes esas métricas que te dan esa información que tú has tenido que rascar, ¿cómo lo haces? Pues necesitas rascar esa máquina o esas máquinas. Entonces, el primer paso es entrar en la máquina, ver qué ha sucedido y a partir de ahí generarte unas buenas métricas para poder inspeccionarlas. Entonces, hay que evitar hacer ese tipo de operaciones manuales. Si hay un cambio que hay que hacerlo, se hace como código. Se prueba y se ejecuta. Nada de, claro, a no ser que evidentemente siempre hay fuegos. Y siempre hay algo que no puedes esperar, tú no puedes. Si tienes un proceso de cambio de código que a lo mejor es media hora y tienes un fuego y se te está cayendo todo, pues lo haces a mano o haces un Ansible ad hoc que te hace todo de forma saco paco todas las máquinas. Pero eso es un caso puntual que tienes un fuego, tienes un... Cuidado, una pregunta. ¿Te has ido a la gestión de configuración
Estabas hablando en los ejemplos de cambios de Sí, sí. configuración en máquina. Sí, no, pero tú imaginas, no, pero puede ser un cambio Pero de configuración. se puede aplicar a temas de infraestructura también. No, Sí, te voy a poner un ejemplo voy a entrar un caso práctico. Tú con CloudFormation, por ejemplo, que es el lenguaje, la herramienta que te da Amazon para gestionar, una de las que te da para gestionar infraestructura como código, hay una parte que es dentro del sistema operativo. Hay operaciones que, aparte de te explicar infraestructura, tú le haces configuraciones dentro. Uh-huh. Y entran parte de que también las podríamos definir como infraestructura como código. Entonces, pues a lo mejor hay un cambio que es, no sé, una ruta o un registro, no sé, o un parámetro de configuración que tú lo estás gestionando como código, pero también está acoplado en mayor o menor medida la aplicación que tú despliegas ahí dentro, ¿vale? Entonces, eso puede venir de esa forma. Entonces, a lo mejor tienes un problema y necesitas tocar ese parámetro rápidamente, pues puedes tirar de un Ansible. Pero si no, tú tendrías un proceso de despliegue que a través de unos cambios de infraestructura o de configuración los cambiarías. Pero si no puedes esperar, puedes ir directamente a la máquina y hacer el cambio de forma directa. Pero no es el patrón que hay que seguir, yo creo. Eso hay que intentar evitarlo. Es como tener un problema de base de datos, de aplicación, haces el cambio, hostia, pues meto 3 índices en la base de datos, perfecto. Y luego esos índices desaparecen y nadie sabe que los ha hecho, porque no lo has cambiado en la aplicación a nivel de código. Entonces, eso es lo mismo. Eso es creo que más que patrón es el antipatrón o la buena práctica que tienes que seguir. Nunca o evitar siempre, en la medida de posible, hacer un cambio que no venga como código. O sea, un cambio que no esté en el control de versiones no se puede hacer. Siempre hay casos, pero el mantra tiene que ser este. O sea, si entras por el camino del guerrero es la infraestructura como código, hay que picar código para cambiar cosas. ¿Sabes? Cabrón. Que sea comentar líneas de código. Javi, Nach, ¿algo más? ¿No? Aparte de la que hemos estado comentando yo ya, no se me ocurre ninguna. Yo no sé si ponerlo como buena práctica, pero hay dos cosas que llevo un tiempo intentando. Uno es no solo utilizar sistemas de gestión de configuración, sino además también implementar, por ejemplo, eso que estaba diciendo antes se hablaba de la API de Amazon. En la API de Amazon hay una serie de instrucciones, pero por cómo funcionan, no siempre funcionan como tú quieres, o al menos no siempre en ciertos casos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es, en el trabajo, es una serie de herramientas que se comportan como nosotros queremos. Entonces, utilizan la API de Amazon de la forma que nosotros le indicamos. Son programas, no son recetas, ni playbooks, ni nada así. Son programas puramente que hacen una serie de operaciones de la forma que queremos. Por ejemplo, hace poco empezamos una herramienta para gestionar instancias de bases de datos. Entonces, Amazon te da la posibilidad de levantar, voy a simplificarlo un poco, pero de levantar una instancia o desde cero, o de restaurar una instancia a partir del snapshot del snapshot de otra. Pero a nosotros nos interesaba la posibilidad de poder crear una instancia con las mismas características que otra sin sus datos. Es decir, no restaurando de una copia. Entonces lo que hicimos fue implementar una aplicación que tiene un modo que hace eso. O sea, a ver si lo he entendido bien. Lo que habéis hecho son como una capa de aplicaciones por encima y os han dado una capa más de abstracción, ¿no? Para poder gestionar. Exactamente. Vale. Y eso nos permite hacer cosas que no siempre... Por ejemplo, el otro día me di cuenta, una cosa que teníamos hecha en una herramienta de este estilo era que cuando creamos una instancia en EC2, hasta que no está online, hasta que no está running, el programa no la suelta, no suelta el control. Entonces tú no puedes continuar con tu ejecución de tu script, con tus comandos en script, si la instancia no está running. Uh-huh. Es lo interesante. Incluso hemos pensado implementar que comprobase que es accesible por SSH. Pero en cambio, por ejemplo, la API de Opsworks de Amazon sí que tiene un comando de espera. Un comando de espérate que esta instancia esté online. Y cuando esté online, continuamos. Este tipo de cosas. Luego, otra cosa que estamos haciendo también bastante es aplicar un concepto que se llama Literate Programming, que básicamente lo que hacemos es, por ejemplo, tenemos una situación en la que hay que hacer un proceso.
Y vemos claro que este proceso es un proceso complejo y dos, es un proceso que seguramente vamos a repetir en más ocasiones. Operaciones como, por ejemplo, no sé, cambiar el IP, ¿no? Pero cambiar el IP quizás es una cosa bastante tonta. Pero llevamos hechas 2 o 3 ya de estas. La última que he hecho yo ha sido la sustitución del LB. Entonces yo quiero levantar un LB para sustituir el que tengo en producción, configurarlo con todas las opciones, con su certificado correcto, con todas sus políticas de cifrado y de negociación de SSL y conectarle las instancias, entonces redirigir el DNS y ponerlo como en la definición del stack, para que sea el LB de la layer que le toca, para que otras instancias que aparezcan se asocien a ese LB. Todo eso son una serie de pasos que la primera idea sería hacerlas a mano. Dices, bueno, pues voy a empezar, esto me llevará tanto tiempo, pum, 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 y lo hago. ¿Qué haces cuando haces eso a mano? Coges un papel o un fichero y escribes los pasos que vas a dar. ¿Sí o no? Y escribes, pues voy a ir aquí. Yo lo que hago muchas veces es imaginarme que se lo estoy explicando a alguien para que lo haga. Uh-huh. Entonces digo, bien, pues mira, vas a ir a esta página web, en esta página web te vas a encontrar estos controles, vas a meter estos datos en estos sitios, apretarás estos botones y sucederá esto. Lo comprobarás yendo a este fichero y haciendo un tail y buscando si hay actividad ahora o ya no la hay. Este tipo de cosas. Yo eso lo pongo en un fichero en texto, más o menos explicado. Pero en vez de hablar de páginas web, lo que hago es utilizando comandos o bien que tengo yo implementados, o bien directamente el CLI de Amazon. En mi caso, y cuando usamos Amazon. Entonces ponemos eso, y cuando toque ejecutarlo, lo que hacemos es ejecutar esos comandos desde el mismo documento. De tal forma que los resultados de los comandos se quedan en el mismo documento. Entonces, el documento sirve de plan, de programa, que además también se puede exportar solamente el código a un script, y también sirve de demostración de la ejecución o de informe de la operación. De tal modo que lo tenemos todo en un solo sitio. Eso lo metemos en un repositorio y lo tenemos controlado con versiones. La próxima vez que alguien necesite cambiar el LB de una capa, va a coger ese fichero, lo modificará y si tenemos tiempo, si no es una urgencia muy rápida, a lo mejor le damos una vuelta más de tuerca y lo parametrizamos. O lo hacemos más automático para que incluso, por ejemplo, ahora el LB que está creando tiene puestos las subnets y los security groups fijos que tenemos en la infraestructura actual. Eso se puede hacer calculado a partir de llamadas a la API también. Entonces, la siguiente vuelta que alguien tenga que hacer, pues podría mejorar el proceso añadiendo todo esto. Y eso es lo que estás haciendo sobre un documento que es un manual de procedimiento. En realidad también es un programa o un script. No, o sea... Ahora, David, luego... No, yo más que nada para recapitular un poco. Al final, todo esto que nos has contado es el literate programming, entiendo. Bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? O sea, tú en un documento defines todas las funcionalidades. O sea, haces el análisis, entre comillas, funcional de lo que sería el programa, ¿no? Lo traduces a código y eso es lo que utilizas, digamos, o utilizáis como base en un futuro para ir actualizando y tienes en el mismo sitio todo el análisis funcional de todo lo que hace y luego aparte todo el código para ejecutarlo. Además, supongo, o un poco la idea que tenemos nosotros es que a partir de tener eso rodado, esos documentos rodados, esto luego lo vamos a poder implementar directamente en un programa. Y tenemos un programa que será replacement de un LB. Entonces, será un binario, lo bajarás de un repositorio donde lo tendremos y lo podrás usar donde te interese. Con lo cual, además, también será sencillo, por esto, utilizarlo remotamente en otra máquina. Este tipo de cosas. Esto que comentas, Ignasi, la analogía más... Hablando de código de programación, sería un notebook de IPython, por ejemplo, de Jupyter, ¿no? Que tú tienes el código y aparte muestra el resultado de lo que ejecuta, te sirve como ejemplo y como programa en sí, ¿no? Es muy parecido. Es muy parecido, ¿no? Jupyter o IPython es una herramienta que
que es muy utilizada para este tipo de cosas. No, sí, un compañero lo ha llegado a plantear de que podíamos usar ciertas recetas, podían estar dentro de un notebook de Jupyter y podíamos tenerlo como documento y como ejecución. Lo tienes documentado e implementado en el mismo sitio y es interesante. O si te interesa incluso lo que puedes tener, o sea, esto depende de muchas cosas. Nosotros usamos Chef para cookbooks, o sea, usamos cookbooks de Chef para generalizar instalaciones de cosas de software y tal. Pero claro, la gestión de la infraestructura no la puedes hacer tan fácilmente con recetas de Chef. Es un trabajazo y te has de fiar de bloques de código o de herramientas ya programadas cuya gestión se te puede quedar fuera. Si actualizas la versión, no sabes si ya todo funciona igual. Y si no son oficiales del proveedor de la API que usas, te puedes encontrar que la API evoluciona y tu herramienta no. Y entonces tu herramienta deja de funcionar. A mí esto me ha pasado con varias librerías ya. En Slack, por ejemplo, esto ocurre con facilidad. Si usas una librería de terceros, no sé. Sí, bueno. A ver, tienes problemáticas también. Otras de las problemáticas que puedes tener también es el versionado. Cuando tienes dependencias con código de terceros o con código propio del proveedor, como es el CLI de Amazon o las librerías que tengas del lenguaje que utilices para el tooling, que estén deprecadas o cualquier historia y tengas que estar manteniendo o arreglando el código. Sí, claro. Esto, lo que decíamos antes, son problemáticas de developer que vamos a tener también. Yo como último punto, enlazando a toda esta sección, otro que estamos comentando de buenas prácticas, es que una cosa que creo para mí es un must, o es un sí o sí, debe venir de la mano con la infraestructura como código, es la infraestructura inmutable. Lo que comentaba antes, si todo es el patrón que tienes que seguir porque si no vas a tener un problema seguro. Si todo es código, es código. Y lo que tenga que cambiar, lo cambio destruyendo lo anterior y volviéndolo a desplegar. O sea, un ejemplo. Tengo un clúster de servidores frontales web que tienen ciertas versiones de código o ciertos cambios de configuración de sistema operativo. Si yo quiero hacer una actualización porque tengo que cambiar esos parámetros o porque tengo que hacer un parche de seguridad del sistema operativo, yo no actualizo las máquinas que tengo. Yo creo todo de cero y destruyo lo que tengo con un deployment tipo Blue-Green o Black-Red, como lo quieras llamar, ¿no? O con un rolling. Pero yo no actualizo lo que tengo, sino lo cambio y lo reemplazo. Que esto también es un patrón de programación funcional que se usa mucho. Normalmente, cuando trabajas con un paradigma con un lenguaje funcional como, no sé, como Clojure, Scala o Python también puedes. Paradigma tiene ciertas cosas de paradigma funcional. Tú no creas tú no modificas las estructuras de datos que tienes, las destruyes y generas una nueva actualizada con lo que tienes que añadir. Eso tiene muchas ventajas, porque sabes que no cambias, sino que creas algo nuevo que sabes que es correcto en teoría. Como solía decir un gran sabio, ¿no? Las máquinas no son mascotas, son ganado. Correcto. O sea, tienes que tratar o sea, tienes que el ganado, una vez que te lo comes, otro nuevo, ¿sabes? No quieres no lo tienes que cuidar. Si no te sirve, lo matas al matadero y otra nueva. Es así porque... Hay una cosa sobre esto, yo estoy de acuerdo. Ya sabéis. Perdona, Javi, di. La frase era: no pongas nombre a tus máquinas. Son ganado, no son mascotas. Esa es la frase, no me acordaba, digo, de la frase cómo era. Sí, puede ser que fuera esa, puede ser. Decía, lo de la infraestructura inmutable es un caso que es interesante, pero también tiene sus inconvenientes. Tú imagínate que, bueno, esa infraestructura que tienes que levantar, si por los motivos que sea es suficientemente compleja, puede llevar su tiempo levantarla. Entonces, en cambio, aplicar ciertos cambios, depende de qué cambios sean, evidentemente. O sea, aquí estoy haciendo mucho de abogado del diablo y estoy tirando mucho de cómo queramos entender las cosas, ¿eh? Pero nosotros, por ejemplo, utilizamos infraestructura inmutable actualmente. Estamos en un proceso de cambio que va a durar un tiempo, un año y medio quizás, en el que posiblemente cambie eso y pasemos a utilizar o sea, infraestructura que podamos tirar a la basura cuando hayan cambios. Pero es que ahora mismo no lo veo. Ahora mismo teníamos que levantar máquinas enteras virtualizadas, instalar paquetes sin parar y podríamos tardar horas en hacer un cambio. Horas, muchas horas.
Muchas horas. Entonces... Ok. A ver, evidentemente es lo que decía, a ver, si tienes una infraestructura morada, al final haces cambios compatibles y haces rollings. No haces blue-green, que es me lo peto todo y crea otro nuevo, ¿no? Es lo que tú dices, al final depende de tu arquitectura, el tamaño, cómo tengas la volumetría de servicios, pues tienes que adaptarlo, evidentemente. Pero creo que es un patrón que se puede seguir, es interesante. Siempre que sea viable, evidentemente. Hay casos y casos. Vale, yo con esto ya daría por cerrado este punto, que ya le hemos dado bastantes vueltas. El siguiente que tenemos aquí es cómo encaja todo esto con Continuous Integration, Continuous Deployment y Continuous Delivery. Edu. Sí, a ver, una cosa que, enlazando con lo anterior, una cosa que hay que tener en cuenta también es, trabajas como un developer, pues, ¿por qué no usar el tooling que sería un servidor de integración continua como Jenkins, Travis o cualquiera de estos para continuamente estar probando tu código? No tienes por qué desplegarlo en producción. Puedes tener otros entornos, staging o entornos de pruebas en el que tú vas probando estos cambios y cuando tú quieras decides si lo aplicas en producción. Con esto lo enlazo a que un buen patrón también hay que seguir es que si tienes un entorno de staging, que es un patrón que siempre se ha intentado seguir con infraestructura física, pero nadie hacía que es, por favor, que el entorno de preproducción al menos se parezca al de producción, porque luego esto no funciona en producción. Entonces, aquí yo creo que hay que seguir el mismo cambio. Evidentemente, la volumetría no puede ser igual, pero la arquitectura puede ser prácticamente idéntica. Entonces, si tú tienes una arquitectura de balanceadores, una base de datos, un caché por aquí, un caché por allá, pues a lo mejor no tienes 30 máquinas en cada sitio, pero puedes tener una o dos y probar que eso funciona, ese clustering funciona. Entonces, con una herramienta de Continuous Integration, Continuous Delivery, con un Jenkins, por ponerle nombre, pues tú puedes hacer pequeños cambios y levantar esos entornos haciendo pruebecitas y ver que todo eso funciona haciendo test, evidentemente, metiendo test de infraestructura o los test que necesites. O que lo pruebe un humano, que no me parece el mejor escenario, volviendo a trabajar como un developer. No trabajemos haciendo cambios y pruebas a manuales, por favor. Aquí hay un concepto que has comentado que cambia mucho de la gestión de la infraestructura y sobre todo de la infraestructura on-premise, que es que tú no tienes por qué tener un entorno de staging todo el rato funcionando. Lo levantas justo en el momento que necesites ese entorno. Y esto lo puedes hacer con infraestructura como código. Es decir, no estarás pagando todo el rato por ese entorno, lo levantarás un entorno idéntico, de idénticas características en un tiempo razonable, échale 20 minutos, y tendrás un entorno funcionando donde podrás validar, ¿vale? Y cuando acabes todas las validaciones y demás, automáticamente lo destruirás. Correcto. Esa es una gran ventaja, tanto a nivel de temas de costes, como de lo que decías, para no desfasar entornos y guardar coherencia entre entornos. Yo creo que es una gran ventaja. Sí. Nach, Javi, ¿queréis comentar algo más sobre este punto? Bueno, yo es que me confundo un poco porque en el guión que no tenemos, yo pensaba que estábamos hablando del Continuous Integration, Continuous Delivery y Continuous Deployment del código de infraestructura. Sí, o sea, a ver, claro, yo no de deploy, no, o sea, yo cuando este punto lo puse yo en el guión, me refería cuando tú tienes un código que al final tú no desplegas ese código, sino utilizas para hacer algo. Cuando hablamos de infraestructura, tú no desplegas porque es una aplicación. Tú es el código que tú utilizas para hacer cambios en tu infraestructura. Entonces, tú puedes tener procesos que ese código se vaya implementando, puedes integrar ese código, subir ese código a tu control de versiones y eso puede crear un pequeño entorno de pruebas donde tú aplicarías esos test o esas pruebas que te permitan comprobar que no has roto nada. Ahí es donde lo encajaba yo o quería hablar o enlazar todo esto. Por eso digo, o sea, estoy confundido, pero es que me parece interesante porque en realidad es un poco por decirlo así, se parece un poco al problema del huevo y la gallina, ¿no? O sea, utilizas entornos o sistemas de CI, de CD y de Continuous Deployment para probar el código de infraestructura, pero también los estás utilizando al mismo tiempo para probar el código que corre en esa infraestructura. Claro, o sea, aquí puedes mezclar, evidentemente. Quiero decir, te puedes encontrar en esa situación. Correcto. Claro, aquí son dos cosas. Puedes hacer la prueba completa, que sería despliego la aplicación, porque también un cambio de arquitectura puede influir en tu aplicación. Puede ser que tú hayas hecho un cambio de arquitectura que hagas que la conectividad entre una máquina de frontend y backend deje de funcionar.
Entonces, al final, tú necesitas probar que estás desplegando una infraestructura que cuando esté esa aplicación dentro va a funcionar. Entonces, aquí tienes varias pruebas que hacer. Que la aplicación, que la arquitectura es buena, o sea, que tienes conectividad donde tienes que tenerla y que la aplicación tiene visibilidad de los recursos que necesita por debajo, ¿sabes? Porque a lo mejor tú tienes ping entre dos máquinas, pero no tienes acceso, no sé, en el puerto 80 entre dos máquinas, ¿no? Y al final eso tienes que tener algo escuchando para poder probar que tienes conectividad por el puerto 80. Entonces, a ver, podías hacer mocks o simuladores o historias, o puedes llegar o desplegar la aplicación y probarlo todo eso también en conjunto. Al final aquí tienes muchas opciones y al final es usar la que te convenga en el estadio de desarrollo que tú estés o el cambio que estés haciendo, ¿sabes? Al final es trabajar como un developer, hacer cambios, pequeños cambios, baby steps, como tú decías, iterar sobre todo si puedes, no hacer cambios bestiales porque es luego al final va a acabar en un problema, hacer pequeños cambios, iterando, vas probando y cuando te interese, yo creo que mientras antes mejor, esos pequeños cambios tienen que subir a producción y no llegar el día X y intervención de 18 horas, ¿no? Al final hay que seguir el modelo de continuous delivery, que es la excelencia, ¿no? Pequeños cambios a producción. Pues con infraestructura yo creo que es igual. Siempre que puedas hacer pequeños cambios que puedan subir a producción porque son compatibles, hay que hacerlos. Porque mientras más pequeño, más fácil es modificar o hacer la vuelta atrás de esto. Mientras más complejo, si es complejo de hacer, es complejo de deshacer. Por definición. Con lo que eso siempre hay que evitarlo, siempre que puedas. Simplificar y hacerlo todo pasito a pasito. Yo creo que eso es un mantra que hay que seguir también. Y tú sus mantras. No, es que cuando te has dado de bofetadas por 1000 historias, tienes mantras, o sea, tienes la pared del despacho del curro llena de mantras, ¿no? No hacer esto, ¿no? Es como, no despliegues los viernes. Sí, despliega los viernes. Si tu proceso es suficientemente bueno para desplegar un viernes, hazlo. Si no es bueno, no lo hagas. Solo trabajar en la diversión ha hecho de Edu un chico malo. Venga, el siguiente punto, contenedores. ¿Cómo encaja todo esto con los contenedores? Venga, Javi, te toca, que siempre empiezo yo los puntos. Venga, ¿algo que comentar? Hombre, pues aquí viene la gracia que hemos comentado antes. ¿Un contenedor qué es? ¿Configuración o infraestructura? ¿Hasta qué punto? Porque yo los manejo con Ansible, pero lo tenemos que pensar en que cada proceso va a ser, ya sea de un Kubernetes o un Docker o cualquiera, va a ser parte de una infraestructura más grande o ya directamente es una configuración que podríamos tratar como un Puppet. Eh, aquí yo, lo que hemos comentado antes, defiendo a que se entrelaza todo y yo lo trataría como una infraestructura, pero es que también la configuración la trato como una infraestructura hasta según qué punto. Claro. Entonces, lo meto dentro del mismo saco y digo, todo para adelante. ¿Tú tienes alguna diferencia? Porque yo es eso, yo utilizo Ansible. No, a ver, nosotros la verdad que lo que hacemos con Docker, una de las ventajas de Docker, y es el punto de entrada de creo que casi todo el mundo, es que la paquetización del software es muy cómoda, ¿no? El vendoring, la gestión de dependencias, porque lo tienes todo en un contenedor y te olvidas de historias en la máquina de que, sobre todo con lenguajes no compilados, ¿no? Por temas de dependencias y ese tipo de historias. Pero yo creo que aporta aquí, sobre todo con soluciones de gestión de contenedores como podrían ser Kubernetes o Mesos o no sé si algunas sí, programas famosas, creo que son esas dos. Es que te da una capa de abstracción todavía más granular para administrar tus recursos. Al final, ¿no? Tú puedes tener máquinas virtuales y sobre esas máquinas virtuales tienes esos contenedores que son recursos. Yo creo que eso es una iteración más a la gestión en cierto modo, a la gestión de infraestructura también, ¿no? Porque puedes tener contenedores que no son aplicaciones, que son balanceadores, por ejemplo, o es una base de datos. No todos los contenedores son aplicaciones. Entonces, yo creo que eso es una vuelta de rosca más o una iteración más a las opciones que tienes de cómo desplegar infraestructura como código. Puedes querer o no querer meter toda esta parte, ¿no? Pero yo creo que es un punto más, que añade también unas complejidades porque la gestión de contenedores, sobre todo el networking, entre la comunicación de red entre contenedores puede ser un infierno. Sí, sí. Pero bueno, tiene sus ventajas. Que también, yo creo que todavía sigue siendo inmaduro, que ya Kubernetes y Mesos también son herramientas maduras. Docker ha cambiado mucho y muy rápido y yo no sé si ya hay patrones definidos. Yo no tengo tanta experiencia con Docker en entornos complejos y además más allá de usarlo como paquete, como sistema de despliegue de la aplicación, pero creo que añade un punto interesante a todo esto, ¿no? Todo la infraestructura como código.
Hombre, mi experiencia con sistemas bastante complejos durante los últimos meses es que cualquier patrón que tuvieses hace 6 meses ya no lo puedes utilizar. Porque es eso, o sea, cada 2 por 3 están cambiando. Y al principio cambiaban mucho con el tema de redes. Ahora últimamente me han cambiado con lo que sería la gestión, digámoslo así. Y la cosa es esa, es que cada 2 por 3 vas a realizar un proyecto nuevo y ya no puedes reutilizar lo que habías aprendido de un proyecto de hace 2 meses. Es impresionante. Pero Y no. ya no digo de hace ya 2 años, ya es imposible. Pero entonces, ¿estás hablando de patrones o de técnicas y tecnologías? Creo que se refiere ¿A porque qué te refieres? a cómo hay que hacer, por ejemplo, networking o la gestión de red a nivel de contenedores y contenedores cambió. Hay un momento que no recuerdo, yo empecé con Sí, Docker. entiendo lo que quiere decir, pero lo que quiere decir, eso no son cambios de patrones, esos son cambios de De la tecnología. herramienta. Sí, sí, correcto, sí, ahí tienes razón, que es un cambio de tecnología, no de... El patrón puede ser el mismo, no tiene por qué cambiar. Sí, Cambiarán los sí. comandos o los pasos que tengas que dar, pero Correcto, sí, ahí tienes razón. No cambia el Bueno, paradigma, cambia la aplicación de ese paradigma, cómo tienes que aplicarlo a esa tecnología, a esa solución como es Docker. Sí, sí, o Kubernetes, sí, sí, correcto. no, o directamente un patrón, sin entrar en el comando, un patrón que tú sabías que funcionaba, ha dejado de funcionar. ¿cómo qué? Sí, yo tampoco acabo de ver a dónde quieres llegar con esto. Si es un patrón, no puede ser tan específico. La comunicación interproceso entre los propios Dockers cambió a que se fuese totalmente por networking. Ya no podías utilizar la comunicación vía memoria. Vale, pero es que eso no es un Patrón. patrón, eso es una tecnología. Claro, es un problema de infraestructura, no es un problema de cómo la defines la infraestructura, simplemente que haces AOV porque es lo que tienes, es tu solución técnica que utilizas, pero como lo hagas, al final es lo que como puedas con tus herramientas, pero el patrón, o sea, cómo hacerlos porque tienes una limitación a nivel de la herramienta, o sea, de la herramienta de la solución que utilizas, en este caso Docker, ¿no? Por eso no es un No, patrón, es no, arquitectura porque esto. era un antipatrón y sé que el patrón se tenía que realizar a través de comunicaciones IP, que eso permitía el uso de comunicaciones contra más nodos. Te forzaron a no utilizar un tipo de comunicación para poder tener un patrón nuevo. Sí, pero es O sea, un patrón de directamente. pero es un patrón de la tecnología en sí de la que estás hablando, me refiero. Es un patrón de Docker. No un patrón, no estamos hablando de patrones de abstracciones de cómo Es un desplegas patrón, infraestructura como código. es un patrón que ahora se ha adaptado para todos los microservicios siguen este mismo patrón. Sí, pero que es una cosa de arquitectura, no es cómo lo defines, sino cómo tienes que hacerlo. O sea no el cómo, sino el qué, me refiero. Al final tú estás hablando de un qué, no un cómo. Bueno, No sé si me explico. O sea, tú tendrás una herramienta que te desplegará contenedores y sabes que tienes que desplegarlos configurándolos así o asá. Porque tienes el patrón, cómo funciona el networking de Docker ha cambiado y lo tienes que hacer de esta forma, no de la otra. Pero eso no influye en tus patrones de desarrollo de código como infraestructura, sino en cómo definimos. O sea, ¿qué estás definiendo, me refiero? O sea, ese es el resultado. Lo que cambia aquí. El patrón de Docker, de cómo se utiliza Docker, no cómo lo defines. Ok, pues ya nos queda el último punto, que básicamente son servicios, librerías, herramientas que utilizáis o que os pueden ayudar en la gestión de la infraestructura como código. ¿Quién empieza? Yo tengo una lista aquí infinita. Bueno, no, infinita no, pero... No sé hemos por qué no usado me bastante. sorprende, Edu. No sé por qué no me sorprende. A ver, sabes que este es un tema que yo también buscaba porque me gusta, es un tema que me interesa y me gusta bastante. Sí, estás pesado. Quiero grabar, quiero grabar. Claro, Ya se claro. penaliza un poco a saco, ¿eh? ¿El qué, el qué? Parece una lista que hayas hecho buscando WS en internet y lo que daba Google lo has metido ahí. Mira, yo sí. Ha ido a sus fabs de GitHub y ya empezó a meterlo aquí. Sí, Bueno, pero claro, por ejemplo, tiene a voto 3. Es como, claro, sí, cualquier librería de cualquier lenguaje. no, O sea, pero, a ver, cualquier pero... Bueno, librería a ver, vayamos por lenguaje partes. podría estar ahí. Venga, Edu,
5 segundos o venga, 10 segundos por cada una que explica Yo rápidamente. he cada puesto una. principalmente lo que conozco y uso y alguna que conozco pero no uso. Por ejemplo, Packer, que es de HashiCorp, los miembros que hacen Vagrant o Vault o varios servicios, sirve para crear con código, por así decirlo, con especificaciones de ficheros, crear máquinas. Es para crear templates de máquinas virtuales y no solo en cloud, sino también, por ejemplo, en VMware o para VirtualBox, todo eso. Entonces, te simplifica mucho la especificación de máquinas, imágenes base con configuraciones concretas. Para eso sirve Packer y la verdad que va muy bien. Voto 3, por si trabajáis con Amazon, la librería por definición para trabajar con la API de Amazon es Voto 3. Y ahora Voto 3. Por eso le he puesto. Troposphere. Bueno, antes voy a hablar de CloudFormation. CloudFormation es el lenguaje o uno de los lenguajes o de herramientas que te proporciona Amazon para definir infraestructura como código y la verdad que va muy bien. Hasta la fecha, hasta hace unos meses o quizá un año, no recuerdo, era JSON, ahora permite YAML, pero hay una librería que se llama Troposphere que es Python, que es amor en estado líquido, que te permite hacer lo mismo con Python y la verdad que es cojonudo, porque el CloudFormation, o sea, el que empieza con CloudFormation en JSON se quiere suicidar 3 veces al día, por lo menos. Y Troposphere la verdad que muy bien. Conste que a Edu no le gusta Troposphere. Troposphere sí. También otra herramienta que hemos descubierto hace poco y estamos utilizando en el trabajo en ciertos deploys es Sceptre, que simplemente es una CLI que te permite gestionar de forma fácil los estados de los stacks, que es como llama CloudFormation a lo que creas utilizando esa herramienta, stacks, como los ciclos de vida, crear, destruir, actualizar, y va muy bien. La verdad que es Python también, casualidad de la vida, y va muy bien. ¿Qué cosas? No, a ver, nosotros usamos Python y siempre que podemos intentamos buscar herramientas que usen Python porque así es más fácil si tienes que colaborar con ellas. Pero bueno, es casualidad, no la buscamos porque fuera Python. Cuando sé que la encontró, creo que esta la encontré por Javi además, que la vio en sus stars y yo le puse star y al final la acabamos usando. Imagínate. Y luego el resto, pues Terraform sé que también es de HashiCorp y digamos que es un lenguaje que te abstrae el proveedor y te permite trabajar contra Amazon y contra otros clouds. No te sabría decir cuáles, pero creo que soporta Azure y Google Cloud, pero no estoy seguro. Test Infra, también lo utilizamos desde hace poco, que es un módulo de PyTest, que es uno de las librerías de testing, unit testing de Python, y te permite hacer pruebas de esta infraestructura con Python. O sea, pues mira que este fichero está donde está, mira que tiene los permisos que corresponden, mira que este puerto está abierto, pues eso te permite hacerlo. Entonces, es una forma de testear cuando creas creas un artefacto que es infraestructura, una máquina, lo que sea, con esto puedes lanzar testing sobre él. ServerSpec es lo mismo en Ruby, que es bastante conocido, yo no lo he utilizado nunca, pero creo que es parecido. Luego esto lo ha puesto Javi, que lo comente él y me lo salto. Y las otras dos tampoco yo, como son mías, no las conecto. Venga, Javi. Vale, la que me toca a mí es la de Ghost, que es Go ServerSpec. Es simplemente ServerSpec, pero sin tener que tocar Ruby. O sea, va muy rápido, va muy bien. ServerSpec es Ruby y Ghost es Go, ¿no? Al final es, sí, por así decirlo, ¿no? Todos vienen de lo mismo, todos vienen de ServerSpec porque fue la primera, pero realmente es que es un dolor tener que tocar la configuración de ServerSpec. Y la Go, a mí Ghost, lo que me gustó era que es un YAML. Y las siguientes se las dejo al Nach. Venga, Nach. Sí, yo tenía dos. Una la he probado, la otra no la he tocado. A ver, espérate que lo vea. Si hay algún voluntario, ¿no? Que se anime. Sí, la primera es Test Kitchen. Con Test Kitchen yo he hecho alguna prueba. Test Kitchen es una herramienta que se integra con Vagrant, entre otras cosas, creo. Entonces permite definir un setup de máquinas. Yo lo he visto con Vagrant. No sé si permite... podría ser que permitiese trabajar con Terraform y otras cosas para levantar máquinas en clouds para hacer test. Entonces lo que hace es coge tu código de infraestructura, pongamos tus playbooks de Ansible o tus manifiestos de Puppet, los lanza contra la infraestructura que ha generado y comprueba que el resultado es el que tú estás esperando. Lo que pasa es que lo hace en real, donde spec o ServerSpec, por ejemplo, o otros specs de este estilo, lo que hacen es miran el código y deducen lo que va a ocurrir.
En este no, en este coge el código, lo lanza, lo mete en una máquina y te comprueba que el resultado es el que tú esperabas. Es decir, que ha instalado un Apache, que tiene el puerto 80 abierto, que es accesible, que sirve esta página web, por ejemplo. ¿Server spec te mira el código? Si es spec, seguramente no lo ejecuta. Vale, pues Ghost sí que lo ejecuta y Server spec, hasta el punto que yo sé, también te hacía pruebas reales. En teoría spec es un método de testing y no debería llegar a ejecutar exactamente. O sea, Bueno, pues Ghost lo hace. Te hace las comprobaciones reales. es decir, levanta una máquina y lo ejecuta todo dentro de una máquina. Tú ejecutas el comando y Sí. dentro de una máquina que tú ya has generado y va a buscar lo que tú le hayas dicho. Sí, siempre hace lo mismo. Tú necesitas el artefacto generado, la máquina levantada, y tú antes de darla como buena, tiras esa batería de test y él físicamente se conecta de la forma que tengas estipulada, SSH, por ejemplo, y hace... ¿Server-spec también hace eso? No, digo Tesinfra también. El ServerSpec no lo sé. Te digo, Tesinfra sí que ejecuta físicamente los comandos que tú le dices bueno, no es comando. Los comandos que haga lo que quiera. Tú le dices que quieres. Dime si este fichero existe y tiene esos permisos, pero él va a buscar ese fichero y te lo confirma. No hace guessing de lo que tiene que hacer, sino lo prueba. Por ejemplo, en Chef los tests los hacemos con ChefSpec. Y en ChefSpec no se levanta ni se ejecuta nada contra nada. O sea, el ChefSpec lo que hace es tú tienes la especificación de lo que debería hacer y de lo que debería ocurrir, y lo que hace es mira la receta y dice, sí, pues cuando hagas esto así, se generará este fichero, pero no se está creando el fichero realmente. Entonces, no hay una ejecución real del código. Con lo cual, aquellas pruebas que no hayas especificado al detalle y de forma correcta, no siempre van a validarse. Y además, especificar qué es lo que ocurre según, por ejemplo, la versión de la distribución de Linux que uses o la distribución de Linux que uses, pues pueden suceder cosas distintas. No sé si me explico. Con ese spec que yo digo, el de Chef, es un test a medio camino. Es un test muy unitario, pero no sirve para hacer test básicos si te curras escribiéndolos. Si te los curras escribiéndolos, haces test bastante bien, pero no llegas nunca a verlo funcionar para testearlo. Y la otra herramienta que no le he llegado a probar es LocalStack, que se supone que levanta un sistema con una API similar a la de Amazon en tu máquina. Esto es lo que ellos dicen. Yo no lo he llegado a probar. Yo tenía entendido que era levantarte un OpenStack en tu máquina, ¿no? ¿Un OpenStack? Igual ahora me he confundido. Yo juraría que hablaba de... No, yo creo que recordar que era OpenStack esto. Me suena haber visto este proyecto. A fully functional local Amazon Web Services. Pues pensaba que era para OpenStack. Creo que es un stack de Amazon. Pero a mí esto me cuesta un poco creérmelo, porque claro, en mi máquina vas a emular un RDS o un Redshift. No, supongo que lo que emula es que tú levantas esos recursos, están ahí para crearlos, pero no te los creas. Simplemente es un simulador para que tú puedas aprobar. No sé. Es un mock. Un mock, sí, un super mock. Un emulador o un simulador, sí. Bueno, es que, claro, si es un mock, entonces no tiene nada que ver con un simulador ni... Ya, claro. Y esto lo que dice es un stack de cloud de Amazon Web Services completamente funcional. Pues quitarle trabajo a Amazon ahora. Me voy a montar en Raspberry Pi Eso en de Amazon. levantar máquinas. A ver, yo entiendo que no será muy escalable y ya me imagino que no podrás levantar todo tu sistema. ¿O lo montas en Amazon? ¿Un Amazon dentro de un Amazon? Sí, bueno. Te metes dentro de un y les haces la competencia a Amazon. Con estancias reservadas las vendes a doble precio, pero sin ser el coste real, ¿sabes? Con spot instances. Claro, tío. Aquí ve negocio, ¿eh? Pero chicos, si dejamos de grabar es que hemos encontrado un modelo de negocio de puta madre. Pues eso, me parece curioso e interesante. Y he oído gente que me ha dicho que lo ha probado y le ha gustado.
No sé si serán filias extrañas o Claro. Bueno, habrá que echar un ojo, Me sonaba haberlo leído por ahí, pero no estaba seguro que era. A ver si alguien de los que nos escucha tiene experiencia y demás, que nos lo comente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Edu, lo que tú estabas comentando era de Pestack. Que esto sí que te lo... Vale, de Stack, vale. Sí, vale, correcto, vale. ¿Ves? Que me sonaba algo de Stack. Después tienes el RDO. Pero ¿Cuál? Stack... Javi, ¿cómo decías? ¿Cuál es el otro que tienes? RDO es el que también fue lo que creó la gente de Red Hat. También te permitía montarte un OpenStack en una única máquina y súper fácil. Ese ni lo conocía, pero DepStack sí, yo lo confundía con DepStack, que es el que yo pensaba que era el OpenStack. Vale. DepStack estaba preparado para realizar para programar OpenStack dentro para hacer pruebas, no era un entorno real. RDO sí. RDO lo puedes utilizar yo lo he tenido instalado durante mucho tiempo en una máquina. Vale. Ok, pues creo que ya hemos llegado al final de otro episodio, que ya llevamos, me parece, más de una horita larga. Entonces, bueno, simplemente volver a repetir. Sé que somos muy pesados, pero de verdad que nos gusta mucho. Que por favor nos paséis el feedback, que nos ayuda mucho a saber que estamos haciendo un trabajo que por lo menos gusta y sobre todo con críticas constructivas, pues bueno, lo vamos mejorando, ¿no? Entonces, pues bueno, si os gusta nuestro trabajo, como siempre, corred la voz, valorad con 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox. También podéis encontrar el podcast si buscáis por EntredePiops, ¿vale? Todo junto. Y también nuestra web, que es www.entredepiops.es y nuestra cuenta de Twitter, que es @entredepiops. Pues nada, ha llegado ya el momento de despedirnos. Edu. Hasta la próxima. Javi. Hasta luego. Ignasi. Nos vemos. Y quien nos habla, David. Adiós. Through the centuries, the endless string of memories. Through the progress and the waste. Still the rivers flow, the sun will glow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.